¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Más que Palabras. Nos alegra mucho poder grabar un capítulo más. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que pues hemos visto en redes sociales que desde que hizo su anuncio de que iba a estar acá en el estudio con nosotros, ha recibido muchas interacciones, muchos comentarios. Y es que no es para menos, estamos hablando de un joven civilista, un joven que sirve en alabanza, un joven muy conocido por Zona Altos por parte de la Iglesia del Nazareno. Pues bueno, creo que la mayoría ya lo sabe, así que damos la bienvenida a Guillermo Gamero. Gracias por acompañarnos aquí en un episodio más de Más que Palabras. No, pues, de verdad, muchas gracias por la invitación. Es una bendición. Este, Me alegra estar aquí contigo, compartir, ¿no? Un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha transformado en mi vida a lo largo de este tiempo, desde que sirvo aquí en la iglesia, de verdad. Gracias por la invitación. Claro, cuando yo te conocí eras un niño súper chiquito y poco a poco vi la evolución de un niño a un adolescente y ahora un joven y me sorprende lo que Dios ha hecho en tu vida, esos talentos que también tienes, que los pones a disposición de la iglesia. Pero cuéntanos, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace Geyel Gamero fuera de la iglesia? Bueno, actualmente estoy estudiando la carrera de odontología. Gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad. Fuera de la iglesia, bueno, es lo que me he dedicado. Y dentro de la iglesia, actualmente estoy sirviendo en el Ministerio de Alabanza. Y gracias a Dios que en esta semana también se me dio la oportunidad de pertenecer al Ministerio de Compasión. Desde un principio, siempre desde niño, desde joven, veía a los chicos del Ministerio de Compasión servir en brigadas médicas en el área de salud. Y gracias a Dios, en esta semana estoy en contacto con los chicos del Ministerio de Compasión y me dieron la oportunidad de servir a Dios en esta área de mi vida, ¿no? Y estoy muy agradecido, muy contento de verdad de poder de compartir, empezar esta nueva aventura. Es una nueva experiencia, ¿no? Claro. Y me siento muy feliz por eso, entonces es una nueva etapa que voy a empezar y estoy muy contento, muy feliz de servir en esta área también. Creo que a todos nos toma por sorpresa porque normalmente siempre te veíamos servir, tal vez en PTNI, en esgrima, porque muchas veces has competido, ¿no? Así Y es. normalmente creo que hablar de que llega Gamero es relacionarlo con la alabanza, ¿no? Pero qué bueno que Dios ha puesto esto en tu corazón y qué bueno que también hayas aceptado ese llamado por parte de Dios a servir con tu vida a las demás personas. Creo que parte de eso también es tu carrera, que esperamos en algún momento pues también puedas servir en ese aspecto, ¿no? En esa área de la salud. Pero bueno, Guillem, algo que nos interesa a todos saber, y creo que todos, y me refiero a los chicos que han estado comentando, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu vida dentro de la iglesia cristiana? No sé si estoy equivocado o estoy en lo correcto, pero creo que tú eres de los famosos nacidos en cuna cristiana, ¿no? Sí, exactamente. Sí, como tú dices, los famosos nacidos en cuna cristiana, este, gracias a Dios, desde muy chiquito he estado en la iglesia, bueno, desde muy chiquito he servido en el Ministerio de Alabanza. Recuerdo que empecé mi ministerio aquí en la iglesia como a los 8 o 9 años con el grupo de niños de que está aquí actualmente en la iglesia. Serví desde muy chiquito, me acuerdo que era de los más pequeños que estaba en el grupo de alabanza, porque recuerdo que teníamos un grupo de niños, ¿no? Que íbamos a los campamentos, íbamos, porque antes estaba lo del campamento para niños. Entonces, pues, como era campamentos para niños, pues, nos invitaban a los niños a tocar. Ajá. Entonces nosotros en esta época, o sea, nos sentíamos como los más chidos, los más famosos, ¿no? Fue muy bonito. Mi niñez en la iglesia, aprendí mucho. Gracias a Dios que Dios me puso en mi camino en mi niñez a personas que aportaron mucha mi vida en el área musicalmente. Bueno, ese fue del área de mi niñez. Y desde que yo tengo memoria,
he estado siempre en iglesia, siempre en el ministerio de alabanza, en el ministerio de esgrima, en el ministerio ahorita actualmente de compasión, ¿no? Mi niñez, ahora ya hablando fuera de la iglesia, eh, desde muy pequeño ha sido un proceso muy difícil, ¿no? De vivir separado de mis padres casi toda mi vida. Es un proceso que ha sido muy doloroso para mí. Entonces, mi niñez fue una etapa muy triste, porque desde muy chiquito, te digo, viví separado de mis padres. Este, Mi padre con su familia, mi madre con su familia. Entonces, ¿qué niño no le gustaría, no? Estar con papá y mamá juntos, ¿no? Tener una familia, ponte en las actividades de la escuela. Era muy difícil, ¿no? Cuando era el día de la madre. O sea, ver a todos, Claro, todos llegaban con con su mamá papá. ajá. Y quién te acompañaba en esos eventos? ¿O te la pasabas solo por completo? ¿O había algún familiar que tomó ese papel de mamá, de papá? Sí, la verdad, muy agradecido con la vida de mi abuelita. Mi abuelita Nairo, ella, desde muy pequeño, con ella he crecido. Los primeros 3 años de mi vida viví con mis tíos de Tapachula, que están pastoreando en Tapachula. El pastor Alexander, su esposa, mi tía Katy. Ellos fueron, durante 3 años, ellos me crecieron, ¿no? Ahí, crecí con ellos, con sus hijos, con mis tíos. Crecí con ellos. Después de esos 3 años me vine a vivir aquí a San Cristóbal con mi abuela. Mi abuela, un pilar en mi vida, un ejemplo, porque sin ella, de verdad, yo estuviera, de verdad, o sea, no sé qué fuera de mí, ¿no? Porque fue una ayuda, porque pues en ella tuve un papá, una mamá, ¿no? Lo que me hacía falta, ella me lo daba, ella trabajaba. Entonces, pues ella tomó ese papel, ¿no? Ella se hizo cargo de mí. Y pues fue muy bonito, porque pues como dicen, ¿no? En estas fechas del Día de la Mamá, ¿quién estaba? Ella. El Día del Padre, ¿quién estaba? Ella. La hermana Nairo. Ella fue quien tomó ese papel de mamá, de papá, quien te aconsejaba quizás, Sí. quien te peinaba, quien te preparaba el lonche, quien hacía de todo para que en ese momento tal vez tú no sintieras tanto la parte de ausencia de mamá y papá, ¿no? Ella ha sido quien te ha apoyado, ¿no? Instruido en el camino. Ella también fue quien te metía en esta parte de servir en la iglesia, o de quién empezaste a tomar esa parte de querer servir y bueno, decir, sé que aún soy un niño, pero quiero servir en algún ministerio. Ella también fue quien te motivaba a eso, o había otra persona que te dijera eso. Bueno, gracias a Dios en mi familia, de la familia de mi mamá, de mi abuela, todos somos cristianos. Desde mis tíos que pastorean en Guadalajara, en México, mis tíos, mis primos, todos. He tenido una rama de familia cristiana. Mi abuela, fue la que, pues, de chiquito me traía con ella. De chiquito, de que vamos a la iglesia, y yo, no, no, pues como niños, o sea, Sí, queremos claro. jugar, queremos quedarnos en casa, Todos ajá, vamos a la iglesia, de todo, claro. exactamente, o sea, pero recuerdo que me cuenta mi abuelo que pues, estaba yo chiquito. Entonces llegaba yo aquí a la iglesia y lo primero que hacía ella ya traía mi biberón. Entonces yo llegando a la iglesia sacaba rápido el biberón y a dormirme aquí en la banca. Para que no estuvieras ahí jugando, haciendo Ajá, sí, actividades de sí, la sí. prédica, de que no Entonces, sean niños. ajá, entonces, pues ella fue la que, gracias a Dios, me estuvo ahí, dale, de Claro. que, y pues, gracias a Dios, por ella estoy aquí. Entonces, toda mi niñez, hasta de que, en el tiempo que fui creciendo, pues, o sea, ya no me fui consintiendo tanto, ¿no? O sea, fue cambiando su manera de cuidarme.
Ya en la adolescencia, ya, pues yo ya me quedé con eso de que siempre venía a la iglesia, siempre ser puntual. Y de hecho, antes cuando estaba muy chiquito, de verdad, o sea, después de mi niñez, a mí me gustaba mucho aquí estar en la iglesia. De verdad no salía de cualquier lado, sino, o sea, siempre me gustaba estar aquí en la iglesia. Era de los primeros, o el primero que llegaba aquí a la iglesia, de ¿Y verdad. qué te gustaba de la iglesia que te motivaba a estar siempre o que te motivaba a ser puntual? ¿Había algo en específico? No sé, algún, no sé, maestro que te gustaba cómo te daba la clase, o el saber que ibas a aprender un instrumento, o cuál era esa motivación de aquel que en ese momento. Bueno, recuerdo yo, de muy chiquito, a mí me gustaban mucho las cosas veía a los chicos de audio. Eso fue la primera cosa que me motivó. Ajá, porque veía yo que los chicos de ahí de conectando cables, de que cambiando la letra, moviendo el sonido. Yo los veía muy activos y realmente no recuerdo cuántos años yo tenía. Y recuerdo que en un culto, o sea, yo los veía y dije yo, pues no, no me puedo quedar aquí sentado. Entonces le dije a mi abuelita, me hablan allá arriba. Y subí y recuerdo que estaba un chico de los que se encargaba acá del audio y le dije, quiero aprender. No recuerdo, unos 10 11 años, tal vez más chico. Entonces, quiero aprender, enséñame a ecualizar o cosas del audio. Y desde ese momento, el chico me enseñó, de verdad, muy súper buena onda. Me enseñó, me, me guió, ¿no? De cada cosa que se tenía que hacer. Mira, antes del culto, hacemos esto, hay que conectar cables, la lista de las canciones, cosas así, ¿no? Entonces, empecé a servir en la iglesia en ese aspecto. Ajá, entonces ya después, de que ellos no podían venir, entonces yo era el que, yo me encargaba, ajá. Entonces, desde muy chiquito yo ya me encargaba de cosas de aquí en la iglesia. Después, me gustaban mucho las clases de los días miércoles, que eran las clases sobre Pablo. De verdad, en ese tiempo, había unos hermanos que daban las clases y nos hablaban sobre clases de misioneros, de las misiones. Entonces, de cómo era la vida del otro lado del mundo, su cultura, todas las cosas que hacían. Entonces, eso también me motivó. Y pues de ahí más adelante en el área de la alabanza, ¿no? Aquí fue donde empecé a aprender. Y pues gracias a Dios, desde ese momento pues no he dejado el ministerio. Claro. ¿A qué edad, o bueno, si recuerdas, a qué edad fue que ejecutaste, no sé, tu primer instrumento y qué instrumento fue? Porque bueno, ahorita para los que no saben, que es un repertorio de instrumentos. Él es baterista, él es guitarrista, es bajista, y por ahí nos hemos dado cuenta que estás empezando con el piano, ¿no? Pero, ¿cuál fue el primer instrumento que llamó tu atención, que captó tu atención y que dijo, me voy a poner las pilas, voy a practicar y voy a ejecutar este instrumento? Mi primer instrumento fue la guitarra. Creo que mi primer guitarra la tuve a los 6 años. Un hermano de Tapachula me lo regaló. Realmente no recuerdo quién fue. Pero pues era una guitarrita chiquita. Todavía la tengo en la casa. Okay. Entonces fue una guitarra chiquita y recuerdo que con esa yo empecé. No sabía tocar. Pero pues ahí me ponía yo a practicar según yo. Entonces, el primer instrumento que Dios me regaló fue una guitarra desde muy chiquito. Entonces, recuerdo que empecé a meterme en la guitarra porque aquí en la iglesia había una rondalla. Okay. La rondalla desde los hermanos. ¿Y tú querías estar ahí? Sí, era el único niño, de verdad, eran los hermanos más viejitos de la iglesia en su rondalla, ¿no? Y íbamos recuerdo, a la casa de un hermano creo que todos los jueves o viernes, no recuerdo bien, en las noches. Okay. De verdad yo no hacía nada, nada más escuchaba. Y yo con mi guitarrita. Entonces, yo siempre andaba metido en donde quiera. Sí, sí, sí. Donde hubiera música, ahí estaba. estaba yo. Cuando escucharon algún instrumento, ahí estaba. Ahí estaba. Sí. Entonces, pues el primer instrumento que aprendí a tocar fue la guitarra. De ahí aprendí a tocar el bajo. Eh, Gracias a Dios tengo
a mis tíos que son músicos, que estudiaron música. Entonces, en el tiempo que yo viví en Tapachula, ellos me enseñaron, ¿no? De repente que ellos venían y yo aprovechaba, ¿no? Las clases. Y después aprendí a tocar la batería. Ajá. La batería realmente fue algo inesperado porque recuerdo que solo tomé una clase y hasta eso fue un hermano de acá de la iglesia. Y de ahí a puro oído y viendo nada más. Entonces, pues Dios me ha regalado, ¿no? Muchos estos dones, ¿no? Y desde el primer momento en que yo subí a tocar, ¿no? Recuerdo que era el único niño, de verdad, era el único niño. De verdad, hay una foto donde están todos los jóvenes, los de la alabanza, y yo chiquito y con mi gran guitarrota. Claro, no estoy tan seguro, no sé cuántos años tenías, pero de hecho tenemos una foto juntos donde estamos en una semana de la juventud. Esa vez me acuerdo que sacamos Sí. unas playeras de color negro, y recuerdo que nos apoyaste, no, creo que fue el bajo, porque la guitarra estaba Isa, me acuerdo que tú estabas en el bajo. Más o menos qué edad tenías, porque es cierto. La foto es un poco graciosa porque el bajo está súper enorme y Geyel en ese momento, no sé, unos 12. Sí, unos 12, 13 11, años, sí, ¿no? sí. ¿Cuánto tiempo tenía que ya estabas en un grupo de alabanza? Porque ya habías tocado en un grupo de alabanza aparte de los niños, ¿o era de las primeras veces que subías a un grupo de alabanza? No, mi primer ministerio fue el grupo de niños. Ajá. Ya después fuimos creciendo, ya el grupo se dividió y ya empecé a formar parte de los grupos de la alabanza de aquella iglesia. De ahí recuerdo que esa semana de la juventud yo iba a tocar la guitarra. Sí, pero pasaron muchas cosas en una semana. Pasaron cosas de que ya habíamos ensayado y de repente, oh sorpresa, alguien nos dejó. Alguien nos abandonó. Tal vez ese alguien vaya a ver el episodio de hoy y tú sabes quién eres, tú sabes, no te vamos a quemar, pero tú sabes, nos abandonaste. Empieza con... No, sí, recuerdo que toda la semana nos ensayamos, ¿no? Sí, justo. Y justo un día antes, creo que fue, un día antes, que pues ese chavo nos dije, no, pues que no voy a poder. ¿Cómo? Sí, es cierto. No, pues ¿quién va a tocar? Pues Geyel. Sí, eso es ¿Quién cierto. más? Geyel. Entonces, yo ya tenía un tiempo de experiencia en el Ministerio de Alabanza, entonces sí, era el más chiquito de ese grupo. Eras un niño. Sí, eras un niño. Sí, bueno, Geyel, qué bonito, ¿no? Qué bonitas experiencias y vivencias nos has transmitido en estos momentos, pero desde entonces tu vida se enfocó en la alabanza. Los primeros años, sí. De ahí, mi otro ministerio empecé con el esgrima. Empecé muy chico igual. Ok, ¿y qué fue lo que te apasionó, que te haya dicho, voy a entrar a la esgrima? Porque sabemos que entrar a la esgrima es leer capítulos, versículos, aprenderte palabras de memoria, preguntas de ocasión, preguntas, no recuerdo qué más, pero es mucho, realmente hay que machetear los primeros 5, 10 capítulos, Sí. Después 15, 20, 25 hasta terminar el libro. Y realmente creo que pocos jóvenes, ¿no?, se apasionan o tienen esa iniciativa de decir, bueno, quiero entrar a la esgrima. ¿Qué fue lo que te llamó a ti la atención para entrar al esgrima? Mira, realmente yo de chiquito veía yo el grupo de Mevi. Mevi es, digamos que es como una esgrima, pero para niños. Para niños, claro. Pero hacen dinámicas, juegos, hacen de todo, ¿no? Sí. Enfocado para niños. Yo nunca estuve en un Mevi, porque me decían que siempre estaba muy chiquito. Ajá. No, que todavía te falta la edad. Ah, bueno, me fui a la esgrima. O sea, te brincaste esa parte, esa etapa, sí. Y dijiste, bueno, no me quiero ir, yo me voy directo a la esgrima, o sea, Sí, con los jóvenes de una vez. Sí. Recuerdo que igual, 12 años creo que es la edad que te piden para empezar en el esgrima. Sí. Entonces, empecé a los 12 años. Recuerdo que mi primer libro con el que empecé fue Lucas. Ok. ¿Y qué libro, no? Larguísimo. Larguísimo, Lucas, claro. larguísimo. Sí. Un libro muy bonito, de verdad. Recuerdo que ganamos, porque siempre se hacen concentraciones, ¿no? Entre Sí, claro. locales de zona.
Ganamos, nos fuimos al distrital, era mi primer distrital, no, ay, Dios mío, otra cosa, Ajá. porque era mi primer año, este, habían cosas que pues, o sea, era un chavito, Un un niño, niño. sí, un niño, sí. Los nervios me mataron, de verdad. A lo mucho que contesté una pregunta. Y de gracia, porque el otro que se equivocó. Se equivocó. Que la Sí, sí, contesté sí. mal. Entonces, desde ahí, desde ese momento, mi vida ya enfocado ya en el esgrima, ¿no? Leer la Biblia, memorizar. Sí, claro. Y el esgrima fue hecho para no solo como verlo como un estilo, como competencia, ¿no? Ajá. Bueno, hay algunos que lo agarran así, ¿no? Sí, claro, sí, 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 hay de todo. Pero es como un discipulado que tú llevas, ¿no? Es una manera de que tú leas la Biblia, ¿no? Y de verlo de una manera bonita, de una manera diferente, de Sí, una claro. manera atractiva. Entonces, me apasioné mucho por el esgrima, de verdad. O sea, estuve creo que 6 años, 7 años en el esgrima. Ok. Y recuerdo que pues se ponían buenas las competencias, ¿no? Sí. Siempre contra la central, contra la La segunda, segunda. ponían buenos, ¿no? Entonces siempre mantuve una posición de que Hegel, o sea, es fuerte, o Ah, sea, ok. estudió mucho, Sí, sí, sí. entonces siempre era de los primeros lugares individuales. De hecho, mi sueño siempre fue irme a un nacional. Y hubo una vez durante la pandemia que se hizo un torneo en línea. Se hizo un torneo en línea y entonces eh, con otros chicos de otras zonas, de otras zonas, pues decidimos entrar. Gracias a Dios, pues era un nacional de otros distritos. Entonces había muchos competidores. Y era cada sábado una fase, ¿no? Cada Ok. sábado quedaba eliminado Cierta cantidad de sí. chicos, ok. Entonces, llega hasta la etapa final. Gracias a Dios quedé yo esta vez en tercer lugar a nivel nacional de puntaje individual. Órale. Entonces, desde ahí empecé en ese ministerio del esgrima. El esgrima, ok. Entonces estamos hablando de que has servido en grupos de alabanza, como esgrimista, y ahora es que estás empezando con el ministerio de compasión, ¿no? Pero creo que a todos nos ha surgido también una pregunta o una duda de cómo le hace un joven para mantener tal vez el camino o el sendero de la vida cristiana, ¿no? ¿Ha sido difícil para ti? ¿Ha sido complicado? Porque vienes de una etapa desde niñez, adolescencia y ahora juventud. ¿Ha sido difícil decir, bueno, yo soy Heyel y soy cristiano, asisto a una iglesia? ¿Cómo ha sido para ti, Heyel? Ha sido muy difícil, porque, te digo, desde mi niñez ya había experimentado cosas que, pues, Había lastimado tal vez tu que había corazón, ¿no? lastimado Sí. mucho mi corazón. Desde muy chiquito yo me había sentido solo, huérfano, por tener a mis padres separados, ¿no? Ha sido difícil porque conforme vas creciendo vas viendo cosas diferentes. Claro. Entonces vas experimentando cosas, vas viendo cosas, te sientes confundido, te sientes solo. Uh-huh. Hubo una etapa antes de entrar a la adolescencia que de verdad yo me sentía muy solo. Recuerdo que estaba yo en sexto de primaria. Fue una etapa de que rebelde. Ok. Ya no quería yo llegar a la iglesia, ya me daba igual. De verdad, rebelde, pero rebelde. De una vez, Pero rebelde. ya, Sí. descarriado. Ok. Entonces, en esta etapa fue una etapa muy difícil porque, híjole, mi abuelita sufrió mucho Sí, conmigo. me imagino. De que va a la iglesia y venía yo obligado. A la fuerza, A si la no, no había fuerza. gasto. Sí, sí.
Entonces, fue difícil porque hubo un tiempo de mi vida que realmente yo ya no quería vivir. Entonces, en mis tiempos de soledad, en mis tiempos que me sentía triste, la única manera que yo calmaba mi dolor, mi tristeza, era cortando. Yo ya no quería vivir. Entonces, ¿cómo calmaba yo esa angustia, esa necesidad ese vacío, ¿no? ¿Cómo llenaba ese vacío? Me cortaba. De hecho, en mis brazos tengo algunas cicatrices. De hecho, creo que muchas personas no saben eso. Pero pasé por ese momento. Y de verdad es una etapa muy difícil. Porque estás chiquito. Sí, claro. No debes pasar por eso. No deberías No pasar debería. por eso. Nadie debería de pasar por eso. Entonces recuerdo que pues, la primera persona que lo vio fue mi abuela. Vio esas cicatrices. Y empecé a ir al psicólogo. Ok. Empecé a ir al psicólogo. De verdad, yo no quería. Porque tenía otra mentalidad de los psicólogos. Para locos. Para los loquitos. Ajá, entonces. Sí. Pero es bueno. Porque de verdad una ayuda profesional ayuda bastante. Sí. Obviamente tu primera opción debe ser Dios. Así es. Dentro de la iglesia, a quien debes acudir primero es a Dios. Pero no está mal también tener otra ayuda, ¿no? Un apoyo tal vez. Ok, profesional, ¿Sí? claro. Entonces, desde ahí, antes de entrar a mi adolescencia, pues fue una etapa de que muy difícil, ¿no? Pasé por muchas cosas. Desde muy chiquito yo me enfermaba, de verdad, me la vivía yo en el hospital. ¿Dónde saqué yo? En el hospital, internado. Entonces, eran mis dos casas, la iglesia y el hospital. De ahí no salías. De ahí no salía. Ok. Me cuenta mi abuela que a mí de muy chiquito me dio el dengue hemorrágico. Ok. Entonces, Peligroso. tenía yo unos 6, 7 años. Me cuenta mi abuela que, pues ella la que estaba conmigo, ¿no? Estaba yo en camilla, internado. Recuerdo que había noches que me la pasaba yo sangrando, porque pues es una infección muy fuerte, ¿no? Puede ser incluso hasta mortal. Sí, claro. Entonces, me cuenta mi abuela que ella, en su desesperación, en su angustia, ella me entregó a Dios. Y dijo, Dios, si tú lo quieres llevar, llévatelo. Wow. Pero si lo dejas, que Él te sirva. Entonces, desde que me contó eso, o sea, me dejó como esa marca, ¿no? En mi vida de que, bueno, si Dios me dejó Es por vivir, algo. es por algo, ¿no? Dios tiene un propósito. Y bueno, eso fue en esa etapa, ¿no? Al entrar a mi adolescencia, a secundaria, empiezas a ver otras cosas. Sí, Empiezas a panorama experimentar más diferente. cosas, amigos, ya empiezas a ver escuchar otro tipo de lenguaje, otro tipo de comentario. Sí. Pues quieras o no, se pega. Sí, la verdad es que sí. Se pega. Sí. Realmente de chiquito no tenía yo fortalecido mi relación con Dios. Ok. Pues es muy fácil que te indiquen a ese tipo de cosas, ¿no? Es muy fácil de que, Geyel, vente por acá. Bueno, vamos a hacer eso. Bueno, ¿por qué? Porque yo no tenía amigos en la secundaria. Entonces, yo era muy tímido. Yo era muy... O sea, por ejemplo, aquí en la iglesia yo era el más activo, pero en la escuela yo era el más tímido. Ok. Entonces, yo no tenía amigos. Entonces, lo que hacía para tener amigos, pues era juntarme con ese tipo de personas. Seguir la corriente para Seguir sentirte la aceptado corriente. ahí en un círculo, tal vez. ¿Por Ok. qué? Porque cuando entras a esa etapa, uno de los problemas, creo yo, es sentirte solo, ¿no? Entonces no te quieres sentir así. ¿Qué haces? Pues me junto con él. No está bien lo que hace, pero pues al menos tengo compañía. Ok, claro. Al menos dice ser mi amigo o es mi Ajá. amigo. Entonces,
Es un problema de cuando entran a la adolescencia, porque a veces nos hacemos cosas que no debemos, que nosotros sabemos que no debemos, por sentirnos, por querer estar en un círculo social, Sí. por querernos sentirnos incluidos, o simplemente por puro relajo, Por experimentar, por claro. experimentar. Entonces, en mi adolescencia sería yo de rebelde. Entonces, pues sí, fue una etapa muy, muy, muy dura, Complicado. porque ya era mi comportamiento ya decía otra cosa, ¿no? Venía yo a Ok. la iglesia, servía, tocaba, Pero ministraba. afuera no sabían tal vez que eras cristiano, ¿no? El típico es cristiano en la iglesia y En la saliendo, iglesia. ay, y él, nada que ver. Nada que ver, porque y es feo cuando te dicen, y eres cristiano. No sabía. Y así te comportas. Y así hablas. Entonces, cuando la primera vez que una persona me dijo eso, fue como de que soy cristiano. Te cayó el 20, ¿no? O sea, de verdad, así es como me ven los demás. Qué difícil. Entonces, fue un golpe duro, Sí, un golpe claro. fuerte. Sí. Porque a qué joven cristiano no le va a gustar que le digan eso? No le va a Claro. gustar que le digan eso, ¿no? De que, Miguel, ¿eres cristiano? No, hombre, sí, creo que también yo pasé esa parte como tú lo comentas, ¿no? De que quizá veníamos o venía a la iglesia quizá por puro compromiso, por cumplir un domingo más y dejaba de ser cristiano una vez que terminaba el servicio. Saliendo a la calle era otra persona, ¿no? Y creo que también te pudiste identificar con eso. Sí, claro. Te digo, de hecho tengo yo un ejemplo de un chavo en la secundaria que de verdad era tranquilo. No se juntaba con nosotros. Yo ya formaba parte de la otra bolita, ¿no? Ajá, de los malos. De los que se sentaban hasta atrás. Sí, chicos malos, claro. Entonces, él nunca dijo que era cristiano. Ajá. Pero pues veíamos que era diferente a nosotros. Y él no hablaba con grosería, él no insultaba, A nadie. él era responsable, cosas así. Entonces una vez me acerqué yo a él y le dije, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te gusta lo bueno? Según yo, ¿no? ¿Por qué no te comportas como nosotros? ¿Por qué no eres un niño normal? Entonces, me acerqué a él y le dije, ¿por qué eres así? O sea, ¿qué eres? ¿Te da miedo? Ajá. Dijo, es que a mí no me gusta decir que soy cristiano, pero lo demuestro en mi forma de vivir. Y fue, Un balde de agua fría en ese sí. momento, ¿no? Y fue como de, wow, Sí, wow, de verdad. No, Wow. ¿cómo me sentí yo? Sí, claro. El sí, más por supuesto. pecador. El más funado. El más funado. Sí, me sentí yo feo, de verdad. Sí, te abrieron los ojos, ¿no? Ah, sí. Que realmente proyectaba Heyel allá afuera, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Entonces, desde ese momento dije yo, no. Todo este tiempo he actuado mal. Sí. Porque yo siempre decía, no, pues soy cristiano, voy a la iglesia, toco en el ministerio de alabanza. Pero me juntaba con ese tipo de personas, hablaba yo mal, contestaba, era yo rebelde. Entonces, no demostraba yo realmente ser un cristiano, ser un joven cristiano. Entonces, fue muy, muy difícil. Sí, claro. Entrando ya en la etapa de la juventud, ya los 3 años de la secundaria, empecé yo la prepa. Otra etapa. Otra Difícil. etapa. Muy difícil. Más difícil, de verdad. Porque ya empiezas a ver más cosas, empiezas a experimentar más cosas. De que fiestas, de que alcohol por acá, de que drogas. Difícil, ¿no? Creo que es la etapa en la que a todos nos ha costado un poco, creo. Me incluyo, realmente me incluyo,
Porque yo también, o sea, cuando yo estaba en la secundaria sí fui muy tímido, muy tímido, nada que ver a lo que soy ahora, ¿verdad? Y realmente en la etapa creo que influye también mucho la gente con quien te juntas, ¿no? Como coloquialmente dicen, dime con quién eres, con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y la etapa de la prepa creo que nos ha marcado, no quiero generalizar, pero sí un 60-70% de jóvenes, creo que es ahí donde realmente como que abres los ojos a cómo es la vida allá afuera, ¿no? Y como tú acabas de comentar, fiestas, no sé, vicios y muchas cosas, ¿no? Creo que es la etapa más complicada para un joven cristiano. Sí, de verdad fue una etapa de mi vida que seguía yo sirviendo aquí en la iglesia, Ajá. pero yo ya no sentía esa motivación. Venía Venías yo por cumplir, por compromiso, a porque él compromiso. siempre ha sido el que cumple. Y por eso Y estoy por ello, ahí. O sea, ya no siento una conexión, pero pues tengo que tocar y ya. y ya. Ok. Entonces, sí fue de que venía yo a la iglesia y pues ya no quería yo nada con Dios. Fue una etapa más difícil todavía, ¿no? Sí. Fue una etapa en la que dije yo, de la que ya no le veía yo sentido a mi vida. Y de verdad yo he sido una de las personas que sobrepiensa mucho las cosas. Ajá. Pienso mucho en futuro y eso causa problemas. Dicen que pensar en el pasado te causa depresión y pensar en el futuro te causa ansiedad. Ansiedad. Entonces, ya entrando en la etapa de la prepa, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué quiero ser de grande? Porque te meten esa idea de que ya estás en la prepa, ¿qué vas a Tienes que estudiar? pensar qué vas ¿Qué a vas a hacer. estudiar? Sí. Y es una de las preguntas que más te hacen cuando estás en la prepa. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿De qué vas a trabajar? ¿Qué vas a vivir? Y dices una carrera de eso, vas a terminar ahí ¿Tú? en la calle. Sí. Entonces, fue otro problema, de Sí. verdad. Conforme fue pasando el tiempo en la preparatoria, que de verdad yo no sabía en ningún momento, o sea, me pasó por la mente estudiar esta carrera en la que estoy ahora. Mi primera opción fue gastronomía. Ah, sí, sí, sí. Ok. Entonces, dije yo, gastronomía, yo ya estaba terminando la prepa, ya estaban las inscripciones de varias universidades. Entonces, fue una etapa más difícil Sí. porque el no saber qué hacer con tu vida Cuesta. cuesta. Sí, pesa. Entonces, y luego no tener esa dirección de parte de Dios De porque Dios. pues te alejaste un tiempo de él, todavía más Más difícil, ¿no? difícil, claro. Entonces, ¿cómo fue esa etapa? Fue una etapa muy, muy complicada, muy dura, porque cuando creces, a veces quisieras un consejo de una persona, ¿no? Sí. Por ejemplo, en ese caso, a ti te hubiera gustado, ¿no? Que tu papá te hubiera dicho, no, que hijo, mira, estudia lo que tú quieras, lo que a ti te gusta realmente, si lo haces de corazón te va a ir bien, primero Dios. Si lo pones todo en las manos de Dios te va a ir muy bien. Claro. Pero no, no fue así. Y en mi caso tampoco. Ujú. Porque yo nunca tuve conexión o una comunicación con mi padre. Pero sabemos que nuestro padre pues está en el cielo, ¿no? Claro. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo ya me sentía desesperado, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y dije, ya, Dios, pues fue donde ya empecé a buscar a Dios. En mi necesidad, Sí, claro. en mi desesperación, En tu angustia, en tu etapa más difícil, ¿no? empecé a buscar a Dios. Empecé a volver a venir a la iglesia. Venía yo, no sentía nada. Y me sentía yo mal porque, pues, el Gediel de chiquito no era así. Venía Ujú. con emoción, venía yo temprano, estuviera lloviendo, estuviera de verdad pasara lo que pasara, ya estuviera aquí en la iglesia. Ajá. Entonces yo no sentía esa motivación, esas ganas de servir en la iglesia. Y algo que he aprendido durante todo este tiempo es que venir a la iglesia es importante, ¿no? Claro, aquí
pues aquí es donde tienes, pues le das tu servicio a Dios, o ahora convives con los hermanos, con los jóvenes, es importante. Sí, Pero también es importante buscarlo cuando no estás en la iglesia. sí, por supuesto. Tener un tiempo de intimidad De con él. intimidad con el Padre, sí. Claro. Entonces, venía yo a la iglesia y decía, Dios, no te siento. Dios, ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Por qué me siento así? ¿Qué cambié? Obviamente cambié Todo, muchas cosas, sí. cambié todo, pero yo no lo veía. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces fue una etapa donde yo ya estaba yo muy alejado de Dios. Y ver que Dios nunca te abandonó, pero en nuestra angustia, en nuestra desesperación, sentimos que Dios nos abandona, Claro, pero cuando- Dios nunca nos abandonó. Sí, Entonces yo me sentía abandonado por Dios. Y hubo una ocasión que hubo un campamento. Me recuerdo muy bien que fue el campamento de JNI de acá del distrito, que se llamó Lucha Libre. Fuimos de verdad ya sin ganas, pero en ese campamento Dios tocó mi corazón. Y fue un momento muy bonito porque Dios ahí en ese campamento me habló mucho. Y recordé muchas cosas que hacía en mi niñez, que había dejado de hacer. Y Dios me mostró, ¿no?, una manera diferente de ver las cosas. Y ese campamento me ayudó mucho porque me di cuenta de mis errores como joven. Porque claro, ser joven es difícil. sí. Y ser un joven cristiano Es aún más difícil. es aún más difícil. Entonces recuerdo que en este campamento entregué mi vida a Dios. Dios tocó mi corazón. Yo soy de las personas que realmente no les gusta llorar en público. Realmente no me gusta llorar en público. Soy muy chillón, pero no me gusta Pero que no llorar. me miren. Pero que no me miren. Entonces, sería, se me olvidó que era yo penoso. Yo Sí, claro. chillo. Dios, el Espíritu Santo llenó mi vida y quebrantó mi corazón. Porque cuando Dios va a quebrantar, te quebranta. Sí, claro. No importa dónde estés. Entonces, desde ese momento, le entregué mi vida a Dios. Y desde ese momento, pues, he estado trabajando, ¿no? Pero, obviamente, vuelves a caer, vuelves Sí. a tropezarte, vuelves a cometer errores. Y está bien, eres joven. Pero no se trata de me caigo y sigo así todo, ¿no? Claro, no, hay que ser Me un caigo, cambio. me levanto, mejoro. Tienes que hacer algo, ¿no? Sí. Por tu bien, ¿no? Por mejorar tu relación con Dios. Y bueno, ha sido mi etapa de la juventud. Ok, y nos has compartido cosas que quizá no sabíamos. En todo este tiempo de conocerte, nunca había escuchado lo que ahora me estás comentando, ¿no? Y creo que es algo muy valiente también, ¿no? Reconocer, bueno, yo he fallado. Está bien contarlo y ahora que te abras acá con nosotros en más que palabras, creo que Dios te puso aquí por algo. Como hemos mencionado, ser un joven cristiano no es fácil, es difícil, ¿no? Porque está mucho mal visto tal vez decir que eres cristiano, ¿no? O sea, si eres un joven y tal vez tienes algún vicio, está bien. Pero decir que es un joven cristiano es estar en el foco de atención de todo el mundo, ¿no? De todas las personas, viendo en qué momento vas a caer, viendo en qué momento vas a hacer algo mal para que la gente te señale lo más pronto posible. Y lejos de ayudarte, lejos de respaldarte, es así como de, Geyel hizo esto. No, hay que apartarlo. Hay que apartarlo de la iglesia, hay que apartarlo de todo, ¿no? Y que tú estés aquí contando y abriendo tu corazón realmente es algo valiente. Y estoy seguro que no solo a mí me está abriendo los ojos, ¿no? Viendo este panorama diferente, sino a aquellos chicos que nos pueden ver
y decir, bueno, yo también he hecho esto y tengo miedo de volver a casa, tengo miedo de confesar mis pecados, tengo miedo de decir, fallé porque tal vez mis líderes, mi iglesia me van a ver mal, me van a disciplinar, me van a bajar del ministerio, ¿no? Pero también es de valientes aceptar los errores que hemos cometido. Creo que tal vez ahorita, ya más de grande, quizás te arrepientas de algunas cosas que hayas hecho, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿qué habrías hecho diferente? Si volvieras a la etapa, no sé, de los 15 años para acá, ¿qué harías diferente? ¿O tú qué le recomendarías a esos jóvenes? Tú ya lo viviste, ¿qué les recomendarías? Híjole, pues cada quien vive diferente, ¿no? Y Sí, cada quien toma sus procesos diferentes. sí. Mis problemas tal vez no son nada para otros jóvenes. Entonces, ¿qué podría yo cambiar? ¿O qué haría yo diferente? Creo que el mejor consejo que le puedo dar a todos los jóvenes adolescentes es que nunca te apartes de Dios. Porque de verdad, el mundo afuera, el mundo se escucha bonito. Fiesta, vicio, vente, vamos de aquí a convivir, convivir. No, el mundo se escucha bonito, pero es lo que te lleva a la perdición. Sí. Entonces, un consejo que les doy a los jóvenes es que nunca, nunca, nunca de verdad te apartes de los caminos de Dios, porque obviamente el, el diablo es diablo. El diablo es diablo y dice la Biblia que el diablo, Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces siempre va a haber tentaciones, siempre, siempre. Y más si empiezas esa etapa de que le estoy echando ganas, voy a la Sí. iglesia, le estoy entregando más mi vida a Dios, es Donde más llega el donde ataque, más ¿no? llega Sí, las claro, batallas. sí, por Entonces, supuesto. vas a equivocarte, te vas a equivocar. Y a veces entramos igual en este conflicto de que a veces en la iglesia, la misma iglesia te señala, Sí, claro. te lastima. Sí, He conocido muchos jóvenes que se han salido o han dejado de asistir a iglesias porque la iglesia los lastima. Y un consejo que les doy, si la iglesia te ha lastimado, si la iglesia te ha señalado, no te fijes en la iglesia, porque al final de cuentas la iglesia está llena de pecadores, de personas que critican, que juzgan, que pecan día a día. Pero para eso es la iglesia, ¿no? sí. No es un lugar santo. Entonces, no te fijes en la iglesia, en lo que digan los demás. Importa más lo que Dios piensa de ti. Sí. Y es algo que no entendía porque igual fui criticado muchas veces. No aquí dentro de la iglesia, también fuera. Pero pon tu mirada en Dios primeramente. Si buscas a alguien o un ejemplo a seguir, primero está Dios. Que sea Él es tu Cristo, ejemplo. claro. Si buscas, como decían el hermano Quique hace rato, ¿con quién te quieres comparar? Con Jesús. Con Jesús. Entonces, este es mi consejo, ¿no? Porque ser adolescente, ser joven cristiano es muy Es difícil. muy difícil. Pasas por momentos difíciles, ¿no? Momentos de confusión, momentos de que no le encuentras sentido a la vida. Y otro consejo que les quiero dar es, acércate a personas espirituales que edifiquen tu vida. Porque a veces en nuestros momentos de angustia y desesperación nos podemos acercar a personas equivocadas. Y hay que tener mucho cuidado Claro. con ese tipo de portarnos porque, como siempre le he dicho, no todas las palabras bonitas son de bendición. No todo lo que se escucha espiritual viene de parte de Dios. Así es. Entonces, siempre aprendí algo, ¿no? Siempre hay que escuchar con atención, con intención y con qué propósito. Entonces,
rodéate de personas que te ayuden, que sean realmente espirituales, que sumen a tu vida, que te aporten cosas positivas. Ese es otro consejo que les daría yo a los... Claro, hace rato mencionabas algo muy importante. La gente, las personas siempre lanzan pedradas, siempre te señalan, pero Jesús lanza oportunidades. Y creo que eso es algo que todos deberíamos aprender. Poner nuestra mirada siempre, nuestra mirada puesta siempre en Jesús, creo que es lo que mejor podríamos hacer, ¿no? Y me alegra mucho poder escucharte, poder platicar contigo de una manera más personal, más privada, y creo que toda la gente que te está viendo, que te va a ver, está muy entusiasmada de escucharte, de escuchar aquello que está atrás de Heyel, no solo la parte de, qué bonito toca la guitarra, ¿no? Porque podemos ver esa sonrisa siempre, ¿no? Esa sonrisa que caracteriza a Heyel, pero no sabemos cuáles son sus batallas, cuáles son sus luchas, qué es aquello que ha formado y ha transformado a Heyel a lo que es el día de hoy. Y te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, que te hayas tomado el tiempo de decir, está bien, voy a ser valiente y voy a contar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, de donde Dios me ha rescatado y de donde obviamente ya no quieres volver a estar. Así que gracias, Heyel, por acompañarnos. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? No sé si nos quieras invitar a la esgrima de zona. ¿Cuándo es? El esgrima me parece que es 3 y 4 de julio, sábado y domingo. El esgrima es muy bonito. Es una manera de aprender la palabra de Dios muy, muy hermosa, de una manera diferente. A la vez que aprendes, pues te diviertes, ¿no? Sí. Ese es el chiste. Y algo que quiera yo decir, pero muchas cosas, ¿no? Pero realmente, si estás pasando por un momento como los que yo pasé, lo mejor es poner todo eso en las manos de Dios. Dios, somos sus hijos, ¿no? Sí. Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar solos en ningún momento. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Pero Dios, si te has alejado de Dios, es tiempo, ¿no? De reconciliación. Nos vemos como la historia del hijo pródigo, de que al momento de tener todo con su padre, él decidió apartarse y ver que su vida ya no tenía sentido, regresó a los brazos de su padre. Y Dios te dice eso, regresa a mis brazos. Si estás apartado, ven a mí. Vuelve a casa, aquí te estaré esperando, de verdad. Dios te espera, Dios es un Padre amoroso, lleno de amor. Y Dios siempre va a bendecir tu vida. Y desde muy chico, yo le dediqué todo a Dios. Mis dones, mis talentos que Dios me ha dado, mi vida, mi carrera actualmente. Y ese es otro consejo muy bonito, porque dedicarle a Dios tu vida es lo mejor que puedes hacer. Sí. Si tienes un negocio, dedícaselo a Dios. Si estás emprendiendo algo, dedícaselo a Dios. Tu carrera, dedícaselo a Dios. Y Dios va a usar cada cosa de ti para algo. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de bendición para ti, para las personas que lo van a ver. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Me quedaste todavía muchas cosas. Pero de verdad, Dios ha sido muy bueno conmigo. Y Dios me ha rodeado de personas que han aportado muchas cosas buenas a mi vida. Y eso es muy bonito, porque estar con gente que aporte cosas positivas, que te ayuden a crecer en tu fe, es muy bueno. Claro. Gracias, Heyel, por acompañarnos. Y recuerden, chicos, que cuando todo lo que tienen son sueños rotos, es ansiedad, es miedo, lo único que necesitan es una segunda oportunidad, y esa oportunidad se llama Jesús. Así que gracias por acompañarnos en un episodio más de Más que Palabras.
Gracias, hasta la próxima.